Vamos a abordar hoy un problema filosófico muy importante. El problema es, ¿lo bueno y lo malo dependen de cada sociedad o de cada cultura? El caso del relativismo cultural. Y para entender este problema, vamos a motivarlo mediante un caso. Veamos esta noticia. En el 2002, Abdullah Jones asesinó a su hija de 16 años, Heshu, en Londres. Esto es algo monstruoso, ¿verdad? Un padre asesinando a su hija adolescente. Resulta que este padre la apuñaló varias veces y le cortó la garganta. Algo completamente monstruoso, ¿verdad? Ahora, podríamos preguntarnos, ¿y por qué hizo tal acción esta persona? Resulta que el motivo fue asesinato de honor. Es decir, entre otras razones, el padre contaba que le quitó la vida, asesinó a su hija por usar maquillaje, por tener un novio, por salir con amigas, en resumen, por tener conductas que no iban acorde con la religión islámica que él defendía. Entonces, a la prensa él declaró que tenía que matarla para borrar una mancha de su familia, es decir, para que su familia siga manteniendo el honor. Ese fue el motivo. Ahora, para quienes escuchan esta noticia, muchas personas podrían tener diferentes reacciones. Entonces, podemos plantear la siguiente pregunta. ¿Cuál es tu opinión con respecto a la moralidad de los asesinatos de honor? Aquí hemos puesto un caso, pero imaginemos que te presenten varios similares a este, porque de hecho hay muchos más. ¿Consideras que es una acción buena o es completamente una acción mala, detestable, reprochable? Ante esta pregunta hay dos posibles respuestas. Algunas personas van a decir, este tipo de asesinatos por motivos de honor son completamente reprochables. No importa si una cultura la defiende o si una persona la defiende, eso va a ser incorrecto. A esta postura la podríamos denominar objetivismo. Sin embargo, hay personas también que van a defender una postura diferente, llamémosle relativismo cultural. Y la tesis principal va a ser esta, que lo bueno y lo malo depende de cada cultura. Si para esta cultura conservar este tipo de honor es bueno, entonces está justificado este tipo de eh, acciones para preservar el honor de la familia. Otro caso sería, por ejemplo, si algunas culturas consideran que no es malo casarse con más de una persona, entonces para esa cultura no es malo hacer tal acción. En cambio, si para otras culturas es algo malo casarse con más de dos personas, entonces para esta cultura es algo malo y debemos respetarlo. Ese sería el relativismo cultural, que lo bueno y lo malo depende de cada cultura. Y hay muchos argumentos que se presentan a favor de esta tesis. Veamos algunos. Por ejemplo, aquí tenemos el argumento de las diferencias culturales. Aquí un caso específico. Este, este argumento podría presentarse mediante las siguientes premisas, ¿no? Con el siguiente caso. Premisa uno. Algunas culturas consideran que la mutilación genital femenina es moralmente correcta, mientras que otras consideran que no. Hay muchos países en Oriente, por ejemplo, donde este tipo de prácticas, esta mutilación genital femenina, es considerada correcta debido a razones religiosas muy poderosas, de hecho. A pesar de que genera mucho dolor en las mujeres a quienes se les aplica a quienes se les hace esta mutilación, a pesar de eso, y que de hecho genera muchas muertes, porque este tipo de mutilaciones puede generar incluso que pierdan mucha sangre y etcétera. Es algo muy riesgoso, pero esas culturas consideran que es algo bueno. Mientras que, por ejemplo, para un país como en el Perú, eso no es algo aceptable, ¿eh? Entonces, esto es algo verdadero, ¿no? Que algunas culturas consideran que la mutilación genital femenina es correcta, mientras que otras consideran que no. Eso es algo incuestionable, ¿eh? Ahora, aquí viene la segunda premisa. Si algunas culturas consideran que la mutilación genital femenina es moralmente correcta, mientras que otras culturas consideran que no, entonces, a partir de ese hecho, se sigue que la correctitud o incorrectitud de la mutilación genital femenina depende de cada cultura.
Entonces, con estas dos premisas, la conclusión es la siguiente. La mutilación genital femenina no es ni objetivamente correcta ni incorrecta, depende de cada cultura. Aquí les he puesto un caso específico, pero este argumento de las diferencias culturales no tiene que cernirse a un caso específico. El argumento general sería el siguiente. Los juicios de las personas sobre lo correcto e incorrecto varían de cultura a cultura. Ya vimos que eso es verdad. El caso de la mutilación genital femenina es un ejemplo. La segunda premisa es, si los juicios de las personas sobre lo correcto e incorrecto varían de cultura a cultura, entonces lo correcto e incorrecto son relativos a la cultura y no hay principios morales objetivos, porque ninguna sociedad está de acuerdo con algún principio moral objetivo, podríamos decir, ¿no? Entonces la conclusión sería, lo correcto e incorrecto son relativos a la cultura y no hay principios morales objetivos. Viendo este argumento de aquí, podríamos hacernos la siguiente pregunta. ¿Es este un buen argumento? ¿Es un argumento válido? ¿Es convincente? Para muchas personas puede ser convincente, pero independientemente de eso, ¿es un buen argumento? Evaluémoslo críticamente. Presentemos una objeción. La primera objeción que se puede presentar es que la conclusión no se sigue necesariamente de las premisas. ¿Por qué? Porque una de las premisas tiene que ver con lo que las personas creen, mientras que la conclusión involucra lo que realmente sucede. Esto quizás suena un poco abstracto, pero veamos un ejemplo. Una analogía. Miren, el que las culturas tengan creencias diferentes sobre la forma de la Tierra, no se sigue que no haya una verdad objetiva sobre la forma de la Tierra. Entonces, siguiendo este caso de acá, miren, la misma estructura. Los enunciados o los juicios de las personas sobre la forma de la Tierra varían de cultura a cultura. Si los juicios sobre la forma de la Tierra varían de cultura a cultura, entonces no existe un hecho objetivo acerca de la forma de la Tierra. Pero eso es completamente falso. Independientemente de lo que creamos o no, la Tierra va a tener una u otra forma específica. No es que va a depender de lo que piense cada cultura, ¿eh? Por más que hayan ciertas culturas que piensen que la Tierra es plana y hay otras culturas que piensen que la Tierra no es plana, la Tierra no va a cambiar su forma debido a las creencias diferentes que puedan tener las personas, ¿no? La misma objeción se puede presentar, se puede aplicar a la ética. El que hayan creencias diferentes sobre lo bueno y lo malo no implica que no hayan hechos objetivos sobre lo bueno y lo malo, ¿no? La analogía queda perfectamente clara. Entonces, esta objeción nos lleva a la pregunta de cuán profundos realmente son los desacuerdos entre las diferentes culturas con respecto a la moral. Esto es algo importante porque las personas pueden diferir respecto a sus juicios morales, no necesariamente porque aceptan diferentes principios morales, sino porque tienen diferentes creencias no morales, o sea, creencias sobre hechos, por ejemplo. No creencias sobre lo bueno y lo malo, sino sobre los hechos. Y aquí les pongo un caso específico, el debate sobre el aborto. Generalmente las personas creen que cuando se debate sobre el aborto, hay personas que están en desacuerdo en muchísimas cosas, pero eso no es completamente cierto. ¿Por qué? Porque de hecho, los que disputan, los que debaten esta cuestión, están de acuerdo en un principio moral importante, que es el siguiente. Asesinar injustamente a una persona es moralmente incorrecto. Las personas que defienden que se pueda decidir abortar o no y las personas que están en contra de esa elección, ambos bandos opuestos están de acuerdo en que asesinar injustamente a una persona es moralmente incorrecto. ¿Y en qué están en desacuerdo entonces? Están en desacuerdo respecto a una creencia no moral, o sea, una creencia que no tiene que ver con lo bueno y lo malo. ¿Y cuál es esa creencia? Si el feto puede ser considerado persona o no. Esa no es una creencia sobre lo bueno y lo malo. Es una creencia, digamos, no moral, que tiene que ver con un hecho específico, si es que podemos clasificar al feto bajo esta categoría o no. Entonces, muy en el fondo, a pesar de las aparentes diferencias morales, realmente la diferencia no tiene que ver con creencias morales, sino con creencias no morales. Entonces, los desacuerdos sobre creencias no morales en el fondo ocultan acuerdos sobre estándares morales objetivos, ¿no?
Y para reforzar más esta idea, podemos decir que un conjunto de valores morales debe ser universal. De lo contrario, las culturas no sobrevivirían. Aquí algunos ejemplos. ¿Podría existir una sociedad en la cual no hubiera una prohibición contra el asesinato? Supongamos que las personas fueran libres de matarse los unos a los otros a voluntad y que nadie lo desapruebe. ¿Qué pasaría con esa sociedad? Pues no se mantendría, entraría en el caos, ¿verdad? Sería una guerra de todos contra todos, ¿eh? Algo así como en la serie El juego del calamar, ¿eh? Hay una escena en donde el maleante le quita la vida a una persona y como en ese juego no hay leyes, no lo van a castigar, todo el mundo se da cuenta de que eh, puede quitarle la vida a otra persona y no le pasará nada, no habrá ningún castigo. ¿Y qué sucedió en esa noche? Pues hubo una guerra de todos contra todos, ¿eh? Esa es la idea entonces. Si es que no existiera un principio moral universal, las sociedades no se mantendrían, colapsarían. Y lo mismo se puede aplicar con respecto a la verdad, a la justicia y otros puntos morales importantes, ¿eh? Entonces, esta es la lección. Existen reglas morales que todas las sociedades deben aceptar porque son reglas necesarias para que las sociedades puedan existir. Entonces, pueden haber creencias morales objetivas, ¿no? Ahora, veamos el siguiente punto, el caso de la tolerancia. Muchas personas defienden el relativismo cultural porque parece que esta tesis promueve una actitud de tolerancia hacia otras culturas, es decir, una actitud de debemos dejar que hagan lo que deseen porque es el asunto de ellos, debemos ser tolerantes con las diferentes creencias, ¿no? Sin embargo, podemos presentar esta objeción. No hay una conexión necesaria entre la tolerancia y el relativismo cultural. ¿Por qué? Porque defender la tolerancia es defender un valor moral objetivo. Es decir, si alguien defiende la tolerancia, no puede decir que eh, la tolerancia es buena si es que esta cultura lo cree y la tolerancia es mala si esta cultura lo cree así también, ¿eh? Entonces, si la tolerancia es un valor moral objetivo, se sigue que el relativismo cultural debe ser falso porque sostiene que no hay valores morales objetivos, ¿eh? Entonces, apelar a la tolerancia es como autorrefutarse para una persona que defiende el relativismo moral, ¿no? El relativismo cultural. Además, de acuerdo con esta postura del relativismo cultural, la intolerancia puede ser justificada tan fácilmente como la tolerancia, ¿eh? Si una cultura es intolerante, entonces para esa cultura está bien. Y si otra cultura es tolerante, entonces para esa otra cultura está bien. Entonces, un relativista cultural fácilmente aceptaría la intolerancia, por ejemplo, de los nazis. Y eso es algo completamente rechazable, ¿eh? Ahora, veamos esta objeción de aquí. Podemos hacer un razonamiento en contra del relativismo cultural a partir de las consecuencias que se siguen del relativismo cultural. Si lo que se sigue del relativismo cultural es insostenible, entonces podemos concluir que el relativismo cultural es insostenible, ¿eh? Entonces veamos los siguientes puntos. El relativismo cultural implica infalibilidad moral. ¿Por qué? Porque si la cultura aprueba una acción, entonces esa acción es moralmente correcta y por lo tanto no puede ser legítimamente criticada desde el exterior. Pero, ¿esta consecuencia es algo sostenible? La respuesta es que no. La infalibilidad moral es implausible. ¿Por qué? Porque las culturas han practicado la esclavitud, el genocidio, el racismo y muchas otras prácticas que hoy en día es algo estándar considerar que eran acciones malas, acciones moralmente rechazables. Entonces, las culturas pueden equivocarse. Si el relativismo cultural fuera verdad, se seguiría que las culturas no se equivocan con respecto a lo bueno y lo malo, pero sí se equivocan sobre lo bueno y lo malo. Por lo tanto, el relativismo cultural es falso, ¿no? Ahora, otra cuestión es que el relativismo cultural pone en duda la idea de progreso moral, pero esto va en contra de nuestras intuiciones porque hoy en día es casi de sentido común asumir que hemos mejorado en muchas cosas a nivel histórico con respecto a la moral. Por ejemplo,
Hoy en día hay leyes que prohíben el esclavismo. Antes habían leyes que permitían el esclavismo. Ha habido un progreso con respecto a las ideas morales. Antes las mujeres no podían votar, ahora sí se puede votar. Ha habido un progreso con respecto a ese punto también. Entonces, si el relativismo cultural fuera correcto, no habría progreso porque todo dependería de cada cultura, ¿eh? Ese es el punto entonces. Finalmente, la doctrina del relativismo cultural parece imposible de usar, al menos en principio. ¿Por qué? Porque el problema es que el relativismo cultural se aplica a sociedades, o lo que podríamos denominar grupos sociales en general. Pero todos nosotros pertenecemos a muchas sociedades diferentes, a muchas culturas diferentes. Por poner un caso específico, ¿a qué sociedad pertenecería una persona si fuera un italiano budista que vive en el Perú? ¿Se identificaría con los peruanos, con los budistas, con los italianos? Y si en el fondo se identifica con otra cultura, ¿cuál debería seguir? ¿Cuál sería la correcta para esa persona? El relativismo cultural no parecería dar una respuesta apropiada ante ese tipo de casos, ¿eh? Entonces, en conclusión, el relativismo cultural se basa en la diferencia de juicios morales entre culturas. Y este argumento es débil porque la diversidad de opiniones no implica que lo bueno es relativo a la cultura, ¿eh? Vimos la analogía con respecto a creencias sobre la forma de la Tierra, ¿eh? Segundo, las sociedades cuyos juicios morales entran en conflicto podrían diferir no en creencias morales, sino en creencias no morales, ¿no? En el fondo podrían estar de acuerdo sobre lo bueno, pero diferir acerca de otras creencias que no tienen que ver con lo bueno y lo malo, ¿no? Tercero, el relativismo cultural no puede defender de manera consistente la tolerancia mientras mantiene su punto de vista relativista. Y por último, el relativismo cultural tiene implicancias inquietantes. Por ejemplo, que las culturas son moralmente infalibles, lo cual es implausible, que las culturas no pueden ser legítimamente criticadas y el progreso moral es imposible, lo cual parece históricamente incorrecto, al menos en cierta medida. Entonces, para terminar, aquí algunas preguntas. Imagínate que tú viajaras a varios lugares del mundo y vieras que las culturas difieren radicalmente en sus juicios morales. ¿Concluirías que el relativismo cultural es verdadero a partir de esa evidencia? ¿Por qué sí o por qué no? Y otra pregunta. ¿Crees que ha habido progreso moral en los últimos 100 años de la historia de la humanidad? ¿Por qué sí o por qué no? Aquí yo puse algunos ejemplos, pero pueden ser cuestionados en principio, o quizás los ejemplos que puse no son convincentes. Es para ponerse a pensar, ¿no? Entonces, gracias por ver este video y nos vemos a la siguiente.